Vale, ya tenemos una cosa arreglada. Ahora, a medida que vais jugando, podéis notar que hay algo que no cuadra demasiado y justamente son los gatos, ¿vale? Los gatos se supone que tienen que estar siempre en el mismo sitio hasta que un zombie los coja. Pero ahora mismo, ¿qué os pasa? Se os están moviendo los zombies con el fondo. Entonces, hace una cosa un poquito rara, ¿no? En otras palabras, traducido al lenguaje de SpriteKit, los gatos no deben ser hijos de la pantalla. Deben ser hijos ¿de quién? Del fondo, para que se muevan con el fondo. Claro, si los gatos son hijos del fondo, significa que a medida que el fondo se vaya moviendo, como el gato es hijo del fondo, el gato se mueve con el fondo. Genial. Esto es lo que buscamos, ¿no? Que el gato se mueva con el fondo. ¿Vale? Pero claro, los gatos no pueden ser hijos a la vez de la pantalla y del fondo, solo pueden ser hijos de una persona a la vez. Ventaja, que como el fondo, a su vez, es hijo de la pantalla, podríamos decir que el gato será nieto de la pantalla e hijo del fondo. ¿Vale? Sí, es un poco así rebuscado el concepto, pero fijaros que realmente no hay otra forma de hacerlo. ¿Vale? En general, tenéis un problema añadido, que tenéis dos fondos. Tenéis el fondo 0 y el fondo 1 que vais intercalando uno con otro. Están metidos en background. No, pero cada uno es un hijo diferente, cada uno es un fondo diferente. ¿Vale? O sea, el problema es el siguiente. ¿Vale? El problema es que, voy a poneros aquí un dibujito como he hecho hasta ahora. El problema es, tú tienes aquí una serie de fondos. Fondo 1, ¿no? ¿Sí? Voy a escribir aquí el texto. Fondo 1 o background 1. ¿Vale? Voy a poner un poco más grande que no sea un pimiento. Así. Tú tienes aquí un fondo 1, que es a su vez mezcla del 1 con el 2. Por tanto, este realmente sería el background 0. Bueno, es igual. Y luego tienes por otro lado el otro fondo aquí, ¿no? El background 2. Entonces, cuando el primero se le ha acabado en la pantalla, pues lo mueves a después. Vale, lo que acabamos de programar hace un ratito, ¿no? Bien. Entonces, el problema está en que cuando tú tienes un gato, se te plantea el problema de, ostras, ¿y qué se lo meto? ¿Al fondo 1 o al fondo 2? Claro, veis que ya no es tan sencillo determinar a quién hay que meterle el gato. ¿Hasta ahora dónde metíais el gato? En la pantalla y ¡pum! Ya está. Ahora mismo lo que tenéis es lo siguiente. Tenéis una capa por encima, aquí tenéis la pantalla, la vista, ahora sí, view, y la vista pues tiene el background 1, la vista tiene el background 2, y de momento, así como está montado, la propia vista pues tiene aquí los gatitos. Tienes uno, ya lo voy a poder pintar algo que parezca un poco más un gato. El gato zombie, ala, ¿verdad? Tienes otro por aquí, ¿no? Tienes varios gatos, pero que de momento son hijos de la vista, ¿vale? Y por eso se mueven, bueno, mejor dicho, no se mueven con el fondo, porque son de la vista, ¿vale? Claro, pero si ahora lo tienes que meter al fondo, lo que os estoy diciendo, ¿se lo metes al fondo 1 o al 2? Al nodo entero, es que no tienes un nodo entero, tienes dos nodos. Tienes el nodo 1, el fondo 1 y el fondo 2. Que acordaos, el background 1 es el que os viene del for i igual a 0. Y el background 2 es el que os viene del for i igual a 1. Acordaos que he hecho un bucle for. Uno tenía el 0 y el otro tenía un 1. Claro, tienes dos fondos realmente, los tenéis aquí además, ¿eh? Aquí arriba. Cuando la i vale 0 tienes un fondo, una variable background. Y cuando la i vale 1 tienes otra variable background, que son estos, justamente este de aquí, el del for i igual a 0 y el del for i igual a 1. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué se os ocurriría? Sí, justamente lo que se hace es, la vista queda un poco más arriba y lo que se hace es crear un nodo adicional, ¿vale? Se crea aquí un nodo, el nodo que le vamos a llamar
Pues background layer. ¿Sabéis lo que es un layer? Una capa, es la capa de fondo. ¿Y quién se va a llevar ahora sí la capa de fondo? La capa de fondo se va a llevar el background 1, la capa de fondo se va a llevar el background 2 y se va a poder llevar los gatos, ¿vale? El movimiento ya no será directamente al background 1 y al background 2. ¿A quién será? A la capa. Como la capa se moverá, arrastrará con ella al background 1, al background 2 y a los gatitos. ¿Y a quién, por ejemplo, no arrastrará? Hay más cosas. ¿A quién no arrastrará, por ejemplo? A la vieja, voy a pintar de rosa, así de lila. ¿Y a quién no arrastrará tampoco? Al zombie, ¿vale? Lo voy a pintar de un verde más oscuro. ¿Vale? Es decir, al final la estructura de árboles nos va a quedar del siguiente modo. Nos va a quedar enemigo, por un lado, dependiendo de la vista. Zombie, por otro lado, que no veo. Zombie, por otro lado, aquí, dependiendo también de la vista. ¿Vale? Y en cambio, gatos, voy a poner aquí cats, aquí. Cats, dependiendo, ostras, qué guay, escrito al revés, así. Los gatos dependiendo del fondo, de la capa de fondo. Y la capa de fondo conteniendo a su vez fondo 1, fondo 2 y gatitos. ¿Vale? Esto va a ser la estructura de cómo nos va a quedar montado. Lo digo porque ahora voy a hacer un par de pasos que me van a obligar a tocar código de casi todo el programa. Porque hay fondo, hay gatos, hay zombies, hay enemigos, hay de todo. Y ahora tengo que hacer una capa que se me lleve el fondo, el movimiento, los gatos, la lógica de cuando colisionan. Voy a tocar un par de sitios. Voy a ir paso a paso, pero cuidado porque aquí es muy fácil que te equivoques en uno de los pasos y te salga rana. ¿Vale? Voy a ir despacito. ¿Vale? Entonces, esto normalmente, ya que esto yo os lo explico, se suele utilizar así también cuando quieres hacer un HUD, ¿vale? Cuando quieres hacer, mostrar las vidas, mostrar el tiempo, mostrar los puntos, se suele hacer otra capa llamada la capa de HUD Layer, que es la que incorpora pues etiquetas de vidas, el nombre del usuario, un botón de pausa si queréis poner un botón de pausa, ¿vale? Todo esto se hace también otra capa adicional, no se mete directamente en la vista, se hace una capa HUD, que es la que se lleva todo lo que le queráis poner a vuestra interfaz de usuario. ¿Sí? Empezamos. Vale, lo primero de todo es tener esta capa de background, arriba del todo, donde están todas las variables globales. Voy a empezar por definir let background layer, así como le he llamado, igual a skNode. Fijaros que esta capa no va a llevar imagen. Es un nodo ficticio, no lleva imagen, ¿eh? Por tanto, fijaros que no es un skSprite_node, es un skNode y push. Arriba del todo, ¿eh? Arriba del todo, justo después de definir el famoso background pixels per second de hace un ratito, creamos esta nueva variable. Paso 1. Paso 2. Venís al did move to view, let background layer igual a skNode. Esto es la primera. Mira la pantalla, tío. Ah, la ha subido. Ahora que está bastante. Paso 1. Paso 2. Venís aquí al did move to view, ¿vale? Y lo que hacemos, lo primero de todo, es... Creo que en algún lado poníamos un fondo de color o estas cosas. A ver... aquí. Al principio lo hacíamos, ¿no? Al principio, aquí mismo... Lo primero que hacemos es background layer punto zPosition igual a -1. ¿Os acordáis que todos los fondos siempre los poníamos en el -1? Para que los gatos y el zombie quedara siempre por encima. Y lo segundo que hacéis es añadirlo a la pantalla. Add child background layer. Ahora, vuestra pantalla ya tiene esta capa. Esta capa es totalmente invisible, no tiene imagen, ¿vale? O sea, si compilamos ahora no veremos nada. Fijaros que hemos puesto la zPosition a -1 para asegurarnos de que todo lo demás siempre está por encima.
El zombie está por encima, el zombie estaba en la posición 100, los enemigos están por encima, los gatitos están por encima, todo está por encima. El fondo está por debajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar, cada vez que metemos algo a la pantalla, y no queremos que esté en la pantalla, sino que esté en la capa del fondo, habrá que cambiar a quién le hacemos el add child, ¿vale? Por ejemplo, cuando añadimos el zombie, aquí, el add child zombie, hay que metérselo al background layer. ¿Por qué? Porque el zombie, si dejáis de moverlos, se tiene que mover o se tiene que quedar fijo en una posición. Fijo en una posición. Por tanto, nuestro zombie va a quedar amparado también por la capa layer, aquí. ¿Vale? Ya tenéis a otro elemento de la capa layer, el zombie. ¿Sí? Seguimos. Cuando añadimos los fondos, fijaros, lo hago aquí en el child background, en lugar de meter el fondo background en general, ¿a quién hay que metérselo? A la capa de fondo, background. Layer.achild background. No os dejéis ninguno de estos pasos porque si os dejáis uno, el comportamiento no será el esperado y encontrará el fallo cuando habéis cambiado 30 líneas de código al azar, va a ser chungo, ¿eh? Venga. Seguimos. En el método spawnEnemy, cuando metemos los enemigos, spawnEnemy, ¿vale? Las viejas, aquí, que hacemos a child de los enemigos, también tienen que ir en la capa de fondo. Background, layer, a child, enemy. De modo que las abuelitas también van a quedar amparadas por nuestro background layer. Fijaros cómo estoy aglutinando todos los elementos que tienen que ver con el juego, con el gameplay, en una misma capa, ¿vale? Que sí, que luego todos se van a mover, ¿vale? Porque cada uno tiene su movimiento programado. Pero de momento todos quedan englobados por la lógica del fondo, ¿sí? Y metíamos gente en otro sitio, ¿no? En spawn cat. Os vais al método spawn cat, que hacemos a child cat, y lo que hacéis simplemente es background layer a child cat. Entonces, 4 sitios donde añadimos objetos a la pantalla que hemos cambiado. El zombie, el fondo, la abuela y el gato. 4. Seguimos. Ahora que tenemos esto arreglado, vamos a modificar la zona de comprobar colisiones, ¿vale? ¿Os acordáis que hicimos un método check collisions, de comprobar colisiones? A ver si lo encuentro. Aquí, check collisions, ¿vale? Que enumeraba los elementos de tipo gato y los elementos de tipo enemigo. Esto lo veis, ¿vale? Claro, si lo hacéis así como está a pelo, ¿quién está enumerando los child nodes? La pantalla. Estamos buscando los hijos en la pantalla. Pero hay que buscarlos en la pantalla, los hijos ahora. No, hay que buscarlos en la background layer. Por tanto, lo que hacéis, cuando enumeráis los hijos, hacéis background layer.enumerate childs nodes with name cat, y lo mismo con los enemigos. Background layer enumerate childs nodes with name enemy. ¿Sí? Esto es otro. Más cosas. ¿A quién más enumerábamos nodos? Cuando hacíamos la conga. Cuando un gatito había sido tocado por un zombie, ya no era de tipo gatito, era de tipo conga. Por tanto, había un método moveConga que también hacía un enumerate child node with name. Las congas ya no están directamente en la pantalla, sino que vuelven a estar en el background layer. Enumerate child nodes with name conga. Justo un poquito más abajo, en el loose cats, tenéis otro enumerate child node with name conga, que no están en pantalla, sino que están en background layer. Y por último se hace una enumeración más, me parece. Me falta una, ¿no? Sí, en el move background. En el move background, uy, que he escrito muy mal background, por cierto, aquí. En el move background, ¿vale? Aquí hay que cambiar unos cuantos, ¿vale?
aquí hay que cambiarlo bastante, este método. ¿Por qué? Claro, hasta ahora el move background, ¿cómo movía los fondos? Movía cada uno por separado. Había dos nodos de tipo background, ¿no? Y se movía cada uno a su bola. Me parece muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser modificarlo un pelín para que en lugar de mover cada uno de los dos fondos, estos por separado, que es como está ahora, este se mueve por separado para allá, flecha, ¿vale? Tú tienes esto y se mueve para allá, simplemente, y tienes este y se mueve para allá. Claro, pero si el movimiento se lo llevan otra vez background 1 y background 2, ¿qué les va a pasar a los gatos, al zombie, al enemigo? Vuelven a estar quietos. Por tanto, esto que antes lo hacía nodo a nodo, tiene que dejar de ser así. ¿Quién debe moverse ahora? Background layer. Este. ¿Vale? El que debe quedarse ahora con el movimiento es background layer en lugar de cada uno de los fondos. ¿Vale? Por tanto, voy a modificar un poquito la lógica de este método. ¿Para ello qué hago? Pues simplemente el velocity, el amount to move y el background position, ¿los veis? Estos tres, de momento, los saco fuera del enumerate. Aquí. ¿Vale? Los saco fuera. Y fijaros que el que debe moverse ahora no es background. ¿Quién es? Background layer. Esto es lo primero. Ahora, el que estoy moviendo es la capa del fondo, no es cada uno por separado. ¿Vale? Fijaos que es la misma lógica, ¿eh? Antes movía cada uno por separado y ahora los muevo todos de golpe. ¿Sí? Y el enumerate childs no with name, ¿quién tiene los fondos ahora otra vez? No es la pantalla, sino que es background layer. Hoy estoy decidido a escribir mal background. Background layer, y background layer se queda con la lógica de si alguno de los hijos del fondo está tan alejado que lo puedo mover para adelante, pues lo muevo para adelante. ¿Vale? Fijaros que hemos cambiado bastante código, ¿eh? No es fácil, hemos cambiado bastante código. ¿Esto no lo puedo tener en cuenta desde el principio? Lo puedes tener en cuenta desde el principio. ¿Tú sabes lo que es hacer un videojuego de pe a pa y no rectificar ninguna línea de código? Porque- Es imposible. Pero si tú ya has hecho muchos y sabes que vas a utilizar esto, Sí. lo vas a hacer. No. No, lo vas a dejar. Nunca puedes predecir todo lo que te va a salir. Nunca. Y siempre trabajar de fácil a difícil es mucho más cómodo trabajar por etapas. Si yo hubiera empezado diciendo hace un par de clases, vamos a definir una variable background layer, No, a nosotros no, obviamente, yo no me Os voy a hubierais enterar de muerto. nada. Ya, claro, pero digo, para. es ir una- trabajando y refinando el código a medida que vas trabajando. Hacerlo todo desde el principio es muy difícil. Compilad y veréis que el zombie se me atasca, ¿vale? De hecho me desaparece. ¿Veis que el zombie me ha desaparecido a mí? La vieja que- La vieja también. Los gatitos, uy, ¿qué pasa? Dejan de aparecer gatos, ¿no? ¿Lo habéis visto? Repito, Yo aquí me empieza pongo- más o menos bien la película, ¿no? Aquí el zombie se mueve, o lo intento, se mueve despacio, me salen gatos, me salen viejas, pero oye, que ya no me salen viejas, ni me salen gatos, y mi zombie ya no aparece. ¿Vale? He arreglado una parte, al menos, si os fijáis, los gatos ya donde salen se quedan, ¿no? Esto es importante, el gato, ahí donde sale se queda, ya hace el comportamiento esperado. Si el gato sale ahí, pues oye, ahí se queda y ya está. Y el zombie igual. Claro, pero tengo un problema, que es que ya me dejan de salir las cosas por un motivo muy simple que ahora veremos, que es un problema de sistemas de coordenadas. No os preocupéis, ahora lo arreglamos, pero fijaros que al menos ya tenemos el problema de las posiciones. También esto es otra, me acaba desapareciendo